que se electrocutaron, las mentiras contra el sistema eléctrico nacional. Desde la conferencia matutina y a periodicazos desmintieron a los comunicadores, presentadores, comentaristas e influencers con autoestima alterada por su percepción de la realidad que el sistema eléctrico nacional no está en riesgo y no está en crisis. Tampoco hay una carencia de inversión en la CFE en generación y distribución de energía, como afirmó jocosamente el experto Chumel, sé más que tu maestro, Chumel Compren Dólares Torres. Sí, porque hoy hubo cátedra en la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad explicaron con peras y manzanas cómo funciona, cómo es el sistema eléctrico nacional y qué ocurrió los días del 7 al 9 de mayo, cuando se presentaron las interrupciones en el servicio eléctrico y estas declaraciones de alerta y emergencia en el sistema. El presidente López Obrador explicó que es necesario dar una amplia explicación de lo sucedido, porque existe toda una campaña negativa en contra de este gobierno que se basa en desinformación. El funcionamiento del sistema eléctrico nacional, todo esto para que los mexicanos estemos informados y que no haya motivo para las alarmas, para el sensacionalismo. El director de la CFE, Manuel Bartlett, informó que en ningún momento estuvo en peligro el sistema eléctrico nacional, pese a lo que dijeron medios de comunicación, opinadores, influencers, políticos en redes sociales y estos medios de comunicación. También señaló que las interrupciones no pasaron de una hora. Que nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional, nunca. Es muy importante también recordar lo que dice el presidente. Nos entregaron una CFE a punto de desaparecer. La reforma energética, la falta de inversión tenía ya a la CFE al borde de la desaparición. El presidente ordenó que se emprendiera el rescate de la empresa nacional, la más grande del país y sin duda la más importante, ¿verdad? Y eso se ha logrado con su apoyo. Bueno, y si a alguien le queda duda de que querían desaparecer a la CFE, durante el sexenio pasado, después de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, se aprobaron proyectos de generación de electricidad por más de 104,000 megavatios, lo cual prácticamente duplica la demanda energética en el país. El director de Planeación Estratégica de la CFE, Juan Antonio Fernández Correa, explicó que fue un efecto importante por la presencia de una ola de calor inesperada que hizo que hubiera un incremento en la demanda energética y se tuviera que estabilizar el sistema nacional eléctrico. ¿Qué pasó en los días 7 al 9 de mayo? Tuvimos un impacto importante, como muchos otros países en el planeta, por la presencia de una ola de calor que desplazó el promedio de temperatura a nivel nacional 1.4 grados centígrados, es decir, la temperatura subió en promedio 1.4 grados centígrados. Y esto provoca que la demanda de electricidad en el periodo nocturno se incremente a valores que esperábamos durante los meses de verano, que es normalmente cuando en el año, en una situación cotidiana, tenemos la mayor exigencia por las altas temperaturas. Es decir, la demanda máxima se desplazó, se adelantó 6 semanas en el calendario y esto provocó que tuviéramos que atenderla de una manera un tanto imprevista. ¿Qué tanto impactó esa ola de calor o las altas temperaturas? Bueno, el incremento de la demanda fue de un 13% respecto de lo que normalmente tenemos. En la diapositiva se ve en color verde la demanda real que tuvimos en el año 2023. Y en un color más oscuro, la demanda de este 2024.
Juan Antonio Fernández Correa, el director de Planeación Estratégica de la CFE, explicó que el Sistema Eléctrico Nacional tiene una capacidad total de 87.275 megawatts y que la demanda pico, que se tuvo de forma extraordinaria y atípica por el calor, alcanzó valores cercanos a los 50.000 megawatts, por lo que hay capacidad suficiente para atender todos los requisitos que la población y el país demandan. Además, también se detalló que la distribución de la generación de la energía del sistema eléctrico, el cual corresponde en 49% a la CFE y 19% a las centrales de producción independientes de energía y 32% a productores privados. Además de todo el sistema eléctrico nacional, el 35% funcionan con energías limpias y de estas el 18% es de capacidad intermitente, lo cual también es un factor a tomar en cuenta al momento de analizar las intermitencias del sistema eléctrico. Otro factor que entró en juego entre los días 7 y 9 de mayo para que se estresara el sistema nacional fue que se llevó a cabo el mantenimiento de equipo eléctrico durante estos días, tal y como lo explicó Mauricio Cuellar Ahumada, el director de Planeación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional. En el control operativo tenemos planeaciones. Tenemos planeación anual, mensual, semanal, diaria, y ya la ejecución la tenemos que llevar en el minuto a minuto. En todas esas planeaciones que son responsabilidad del SENACE, definimos qué generadores deben de estar en servicio, deben estar disponibles, cuáles pueden tener mantenimientos, porque los equipos deben de ser mantenidos. Y en esta planeación habíamos determinado que ciertos equipos estuvieran en mantenimiento en estas semanas. Sin embargo, como ya lo explicaron, hubo una ola de calor y se incrementó la necesidad de esos equipos. Por otra parte, no solo se trató de que el sistema funcione, sino que como nunca se ha invertido en todo tipo de proyectos de generación eléctrica. El subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, Miguel Alejandro López López, informó sobre 35 proyectos que está llevando a cabo la Comisión Federal de Electricidad. En total, la inversión histórica que se ha hecho para llevar a cabo este tipo de proyectos fue de 19,000 millones de pesos, como lo detalló el subdirector de Contratación y Servicios de la CFE. En resumen, ¿cuáles han sido las inversiones que ha tenido esta administración? Estamos hablando de 9,171 millones de dólares en los 35 proyectos de generación, 4,600 millones de dólares en los 60 proyectos de transmisión y 6,200 millones de dólares por la adquisición de las 13 centrales adquiridas por este gobierno a Iberdrola. Esto suma una inversión de 19,000, casi 20,000 millones de dólares, lo que se ha invertido en esta administración en el sistema eléctrico nacional. Pueden buscar referencias, pueden buscar si esta inversión tiene algún precedente en la historia del sistema eléctrico y me parece que no van a encontrar una inversión con las mismas características. Pues ahí está para todos los esbirros de las empresas generadoras de energía eléctrica que desean que no haya inversión del gobierno de México. Bueno, pues han invertido más de 19,000 millones de dólares en proyectos eléctricos que incluyen a Puerto Peñasco, uno de los más grandes de Latinoamérica, pero el coraje de los conservadores no es ese, es que sus patrones, sus amos desde el extranjero ya no pueden encajarle el diente a la CFE, ya no pueden exigirle de manera gratuita la conexión y el transporte eléctrico como se lo había prometido el PRIAN con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Con esta reforma de 2013 se otorgaron permisos de generación de manera ilimitada, sin planeación. Autorizaron, como ya les decía, 104,000 megavatios a empresas privadas de generación cuando la demanda estimada apenas supera, como lo escuchamos en la conferencia matutina, los 50,000 megavatios, con la promesa de que todos y cada uno de esos megavatios serían comprados y pagados al mayor precio del mercado y gracias a las subastas eléctricas que, por cierto, se han vuelto a poner en la conversación electoral por una de las candidatas que quiere reincorporar las subastas eléctricas. Su coraje no es por el sistema eléctrico nacional, su coraje es que sus negocios a costillas del Estado mexicano se quedaron a oscuras. Su coraje es que con sus carteras, las que desde hace 5 años sufrieron los apagones. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.